Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Sábados de Conferencia Fusenda. En esta ocasión trasladamos para el día sábado el programa de relatorías que normalmente hacemos los martes. En esta ocasión es la relatoría y enseñanzas del libro Mensajes de un pequeño muerto, de Chico Xavier y Nello Lucio. Los portadores de la palabra serán Rafael Posada y Magdoli Rodríguez. Vamos a ver quiénes son Rafael Posada y Magdoli Rodríguez. Rafael David Posada Rodríguez tiene 14 años, es estudiante de la institución educativa Alfonso López de la ciudad de Valledupar, es lector promedio, aprendiz de piano. Nació dentro de una familia espírita. Actualmente asiste al Centro Espírita Hombres del Camino en la ciudad de Valledupar. Magdoli Paola Rodríguez Gracia, 38 años de edad, psicóloga. Actualmente labora en el Centro Ortopédico del Cesar. Asiste actualmente al Centro Espírita Hombres del Camino de la ciudad de Valledupar, ciudad donde reside, que dirige nuestro querido doctor Benjamín Arias. Bien, antes de iniciar con esta relatoría, vamos a pedirle a Victoria Posada que nos haga la elevación, nos dirija la elevación de pensamiento para poner en manos de Dios este estudio. Adelante, Victoria. Señor, gracias por este día, gracias por todo lo que me han dado, gracias por esta paz tan grande, gracias por esta bonita vida. Señor, te pido corazones a mi familia, a nuestros hermanos. Tú eres nuestro Padre Espiritual, te damos nuestro amor y nuestra alegría, porque tú me haces. Que así sea. Así sea. Muchas gracias, Victoria. Y gracias a Magdoli y a Rafael por haber aceptado esta invitación. Bienvenido. Adelante, la palabra es de ustedes. Muchas gracias. Hoy vamos a hacer la relatoría y enseñanza del libro Mensajes de un pequeño muerto. Mi nombre, como ya fue dicho, es Rafael David Posada Rodríguez y hoy me encuentro con mi querida y bella madre, Magdoli Paola Rodríguez. Gracias. Con la invitación de FIMEDA, la Fundación Centro de Estudios Espiritistas Mes del Amor de Barranquilla, hoy aquí nos encontramos en el Centro Espírita Hombres del Camino, dirigido por el señor Benjamín Arias Polo, y nos encontramos aquí para dar a conocer el mensaje o la enseñanza que nos quiso dar o que le quiso dar un espíritu de la misma edad mía, 14 años, a su hermano. Carlos, un niño de 14 años que fallece, va al mundo espiritual. Y desde allá, por una serie de cartas, relata a su hermano Irseo cómo fue su recorrido, lo que encontró, las experiencias que tuvo al estar al otro lado del velo de la muerte, explicando también los paisajes y el reencuentro familiar que tuvo. También Carlos nos orienta y nos hace una explicación muy importante con respecto al proceso de desencarnación que lleva cualquier individuo que se encuentra aquí en la tierra. Un proceso que hace parte de unas leyes divinas y también de todo nuestro proceso evolutivo. La desencarnación es simplemente un proceso hermoso que Carlos lo expresa de una forma tan dulce, tan tierna, pero también con unos ojos abiertos y lleno de un corazón
que quiere comenzar a aprender y a entender lo que es el proceso de la vida después de la vida terrestre. Cuando tenemos muchas incógnitas o ignoramos este proceso, la desencarnación se vuelve turbulenta. Y todo esto lo vamos a mirar a medida que vamos a darle inicio a este gran libro que hoy todos vamos a conocer. Bueno, aquí vamos a hablar un poco del autor, que es Neilo Lucio. Tenemos la fecha de la última reencarnación, que fue en 1862 a 1934. Dice figura única en el libro 50 años después, bajo el apodo de Zeino Lucio. Se refiere a él por traer a su alrededor una atmósfera de amor y veneración, una personalidad vibrante de cultura y generosidad. Espíritu Neilo Lucio dictó varias obras a Chico Xavier, 6 de las cuales forman parte del Decálogo de la Federación Espírita de Brasil, editora. Son Alborada Cristiana, Jesús en Lord, y Mensaje de un pequeño muerto, que es el que vamos a ver en el día de hoy. Ahora queremos hablar sobre el psicografiador, que fue Francisco Cándido Xavier. Nació en 1910 y falleció en 2002 en Brasil. Popularmente conocido como Chico Xavier, fue un famoso medium y divulgador del espiritismo en Brasil y en el resto del mundo. Escribió 451 libros, de los que se vendieron más de 40 millones de copias traducidas a 33 idiomas y 30 libros en braille. Chico Xavier admitió no ser el autor de estos textos, sino que se limitaba únicamente a escribir lo que los espíritus le pedían. Ahora, continuando, vamos a empezar ya con los 20 capítulos y los vamos a ir desligando uno por uno de una forma entretenida y dinámica. Ahora vamos a empezar con el primer capítulo, que se llama Impresiones del último día terrestre. Aquí, Carlos empieza escribiéndole a su hermano Dirceo, que todavía sigue vivo, que después de su supuesta muerte, que no es muerte, es desencarnación, que él mismo lo dice, todavía sigue siendo él. Y aquí él mismo afirma la preexistencia del espíritu, que después de la desencarnación el espíritu va a otro plano existencial. Y Carlitos le explica a su hermano el miedo que siempre le tuvo a la misma muerte, ya que por medio de que no tuvo la información necesaria y la correcta, experimentó un miedo y hacia la muerte. Carlitos, cuando era pequeño, vio como muchos carros de velorio iban llevando a la gente hacia sus tumbas. También uno de sus compañeritos, cuando fallece, uno de sus compañeros más cercanos y más risueños, cuando él lo vio en el ataúd, se dio cuenta que estaba mudo y frío, haciendo que la única respuesta que tuviera de su padre sería que nunca más lo volvería a ver. Cuando Carlos cae en esa enfermedad, que es la difteria, una enfermedad que infecta la garganta y las vías respiratorias, también afecta a los otros órganos produciendo toxinas. Bueno, pero cuando él cae en esta enfermedad, Carlos siente una gran desesperación y agonía, ya que poco a poco que la enfermedad iba avanzando, Carlos iba sintiendo cómo poco a poco su espíritu se iba volviendo, su cuerpo iba pereciendo ante esta enfermedad. Y su familia, que en vez de darle o tranquilizarlo, le demostraban que estos tenían la misma nerviosismo y el mismo miedo que él mismo tenía. Así es. El segundo texto, el segundo capítulo nos habla acerca de la tía Eunice. Es un capítulo muy bonito, un capítulo en donde Carlos, como está diciendo Rafael David, que
plasma el primer capítulo, los que ya leyeron el libro. Carlos se encuentra con mucho miedo, muchas incógnitas acerca de la muerte tenía, porque nunca fue orientado, porque aquí en el planeta Tierra todavía la gente, las personas, nosotros los seres humanos, muy poco hablamos de este proceso tan natural que pues todos tenemos que vivir. Entonces, lo que ignoramos nos genera miedo y por ende ese miedo nos lleva a unos sentimientos que pues nos lleva a alterar toda nuestra parte mental y por ende eso se ve reflejado en nuestra parte física. Aquí en la primera imagen, porque ustedes van a ver que las diapositivas pues están llenas de imágenes, ustedes pueden mirar a un padre, a una madre y a un hermano o un joven afligido. Podríamos decir por medio de esta imagen que ese es la familia de Carlos, su hermano y sus padres, que en esos momentos donde se encontraba Carlos afligido, pues ellos no generaban ninguna motivación. Lo que le generaba a Carlos era más angustia, y esa angustia lo hacía padecer. Pero como nosotros, el mundo espiritual, jamás nos abandona, ellos nos aman porque saben nuestras debilidades. En ese proceso y en esa angustia en que se encontraba ese chico de 14 años, él vio que como unas burbujas, ahí podemos ver como un rayo, los rayos en esa imagen, en la cuarta imagen, iban formando en un destello de luz una forma, y esa forma generó la presencia de una tía que él pues tenía conocimiento de ella, y era la tía Eunice. La tía Eunice es la persona o es el ser que el plano espiritual permite que se acerque a Carlos para ayudarlo en su proceso de desencarnación. Entonces, la tía Eunice, con una sonrisa, con su presencia llena de bondad, con sus ojos llenos de luz, se abraza a la mamá de Carlos. Carlos es el único que puede ver esa presencia. Ella en su angustia no percibe la presencia de la tía Eunice. Inmediatamente ella viene y se acerca y se sienta al lado de Carlos, y pues lo que hace es estimularlo con sonrisa, con palabras, para que Carlos evite o disminuya el miedo, haciéndolo más consciente de una realidad que ya iba a comenzar a vivir. En ese proceso, la tía Eunice, al hablar con Carlos, genera eso, serenidad, y hace que el proceso de desencarnación de nuestro amado Carlos sea un proceso menos tormentoso de lo que él podía vivir si ese ser, que es la tía Eunice, no hubiese estado ahí. Bueno, ya en este capítulo, Carlos notaba sorprendido que nadie, además de él, sentía la presencia de Eunice. Incluso el doctor Martín, que estaba enfrente de él, no notaba la presencia de ella. Eunice, sin parecer menos satisfecha, se sentó y le sonrió a Carlitos, diciéndole y preguntándole si de verdad creía que alguien, además de él, podría desaparecer así como así, podría dejar de existir de la nada. Inmediatamente, tía Eunice le empezó a sobar la garganta a Carlos, y ya en ese momento de atención, se distrajo y empezó a preguntarse qué sería de él, qué es lo que sucedería en los próximos minutos. Se preguntaba si la muerte todavía lo seguiría acechando. Tía Eunice solamente volvió a sonreír y le recordó: fueron muchas las noches de insomnio y de dolores. Ya es hora de que descanses, Carlitos. Y sobándolo repetidamente por la garganta, Carlitos sintió cómo sus dolores iban apaciguando poco a poco, hasta que él
Ya con sus últimas fuerzas intentó ver a su hermano Dirceo, pero tía Eunice cerró sus ojos y le dijo, ya es hora de dormir, Carlitos. Así terminando el capítulo. Sí, ahí vemos unas palabras, Rafael David, ¿verdad? Que son muy importantes y que la resaltamos en el momento de leer, de aprender, porque lo que hicimos fue aprender acerca del libro, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las palabras? Las palabras fueron alivio, serenidad, confianza y tranquilidad. La confianza se generó inmediatamente que Carlitos vio a tía Eunice. Estaba sorprendido, pero logró tener la tranquilidad que necesitaba. Y tía Eunice, por las energías fructíferas, le generó un alivio y una serenidad a su espíritu, haciendo que el proceso de desligamiento corporal sea mucho más fácil. Claro, el alivio, ¿cuándo se da el alivio? Cuando ella empezó a la Cuando le pasa los fluidos, ¿verdad? Y la serenidad. Cuando él ya está durmiendo. Muy bien, lo que genera también tranquilidad, exacto, muy bien. Bueno, nos vamos para un capítulo maravilloso que empalma mucho el capítulo anterior y se llama El Gran Viaje. Bueno, en este capítulo miramos un proceso de desligamiento corporal. La doctrina espírita lo explica maravillosamente cuando aborda esos temas acerca de la muerte, acerca de la desencarnación. En el libro de los espíritus nos los explican de una forma maravillosa, sustentada esas vivencias en el libro del cielo y el infierno, que sabemos que ahí hay un sinnúmero de historias que son totalmente maravillosas. Entonces, bueno, viendo aquí el gran viaje, nuestro amigo Carlos, él comienza a manifestar que él entra en el sueño sin sueño. Ese sueño sin sueño duró apenas unas pocas horas, porque una extraña pesadilla me dominó totalmente. Me parecía vagar, dice él, en una atmósfera oscura e indefinible. Esa atmósfera oscura e indefinible la plasmamos en la primera foto, donde vemos una persona, un chico, como en un túnel, ¿verdad? Hay muchas personas que han manifestado que después que han venido de la muerte, como dicen así, esa experiencia, dicen que ven un túnel. Entonces, bueno, ese túnel ahí lo miramos en la foto y así lo representamos, y Carlito nos plasma de que él lo vivió. Él lo sustenta así, dice, sentía que mamá se echaba hacia mi cuerpo. Vemos la siguiente foto, una madre devastada, con mucho dolor en su alma, debido a que no comprende, no acepta un proceso en que todos, absolutamente todos, debemos de pasar. En ese instante, Carlitos quisiera volver nuevamente al cuerpo, pero como ya se está llevando a cabo el desligamiento corporal, él no puede mostrar, no puede decir, mamá, aquí estoy, no. Entonces entra en ese proceso, solamente en ese instante él comienza a sentir la mano de su madre, pero ahí siempre está la compañía de la tía Eunice, ¿sí? Dice que la mamá pronunciando el nombre de Carlitos angustiosamente, observaba sus manos ansiosas tocándome el rostro y los cabellos. Oía sus gritos de dolor, pero inútilmente procuraba despertar y volver a mí. Dice Carlos que él sufrió muchísimo, sufrí mucho en semejantes momentos de incertidumbre y aflicción. Ahí es donde nosotros, Rafa, cuando estábamos leyendo, nosotros hablábamos que hemos escuchado a muchos seres queridos que se nos han ido, ¿verdad? Han partido al mundo espiritual. Y cuando vemos las escenas de aquellos seres queridos que quedamos aquí en la tierra y comenzamos a gritar, a llorar, a sufrir, y viendo este texto, este mensaje que Carlitos nos da, entonces comenzamos a reflexionar y comentábamos, ¿verdad? Comentábamos que cuánto daño le habíamos hecho a ese familiar. ¿Cuánto daño? Cuánta dificultad en ese proceso le habíamos generado. Que es un proceso importante. Entonces mi hijo y yo hablábamos en el consultorio
y comentábamos de que es como cuando alguien se va de viaje. ¿Ah? Yo siempre le digo a los pacientes, desconéctense, nos vamos para Bogotá. Entonces, para ponerle en modo avión al celular. Pero cuando tú te vas para otra ciudad, para otro país, podemos llorar, pero en el fondo hay una alegría, ¿verdad? Porque sabemos que ese ser va a crecer, ya sea que se vaya para otro país a estudiar, ya que vaya a vivir, pero en el fondo sabemos que hay un crecimiento. Entonces, así nosotros, desde ahora y con el conocimiento amplio que nos expresa, nos brinda la doctrina espírita, debemos hacer un replanteamiento de conocimientos para poder decir, bueno, ¿qué es la desencarnación, la muerte, cómo la vamos a aceptar de ahora en adelante y cómo nosotros vamos a enfrentar toda esa circunstancia que es normal y elemental para nuestra evolución? Es que ya de por sí en este libro ya explican que la muerte no existe, es ilusoria. Es ilusoria, así es, totalmente. Entonces, podemos mirar también que dice Carlitos en este capítulo que él sufrió mucho en semejantes momentos de incertidumbre y aflicción. Dice que la única que lo ayudó en ese proceso fue su tía Eunice. Bueno, ella era el espíritu, estaba más esclarecido, lleno de bondad, lleno de amor, que me amparaba cuidadosamente. Poco a poco, al mismo tiempo que me sentía envuelto en las llamadas de mamá, tuve la impresión de que una fuerza superior me levantaba de la cama y podemos ver un cuerpo en una cama y un espíritu como sentado, ¿verdad? Y Carlito decía que él sentía que una fuerza lo levantaba lentamente. Comprendí que me encontraba agarrado a sustancias pegajosas. Miren eso. Eso fue la sensación que sintió en su proceso de desencarnación. Como pájaro preso en la goma. Notó también que alguien lo liberaba, despojándolo de un fardo como ocurre al deshacernos de la ropa común. Entonces, al final, ya cuando él hace ese proceso, ¿verdad? Tía Eunice le dice, Carlitos, ya nos tenemos que ir. Cuando él ya se desliga, ya él no siente ¿cómo es que se dice? El estímulo físico que hacía su madre en el rostro de él. A nivel espiritual lo ayudaron mucho para que él se desconectara y miren que tía Eunice le dice, no, vámonos ya. Él sentía que su tía Eunice quería sacarlo rápido de esa conmoción emocional que se iba a generar ahí. Tía Eunice lo saca en los brazos y empiezan el gran viaje que vamos a seguir en el proceso analizando. Aquí vimos unas palabras que las resaltamos, que es desligamiento corporal, el sufrimiento que vivió Carlitos, la alegría, ¿verdad? Cuando ya él dice que él ya no sentía esos dolores físicos del cuerpo y pues el cansancio que ya fue superado. Bueno, después de ese gran viaje, Carlitos despertó. Ya despertando, él estaba lleno de interrogaciones, de las cuales no tenía ninguna respuesta. Pero tía Eunice lo seguía sobando y él volvió a caer inconsciente. Después se preguntó, después de despertarse por segunda vez, cuánto tiempo había pasado. Solamente supo que despertó asustado. Sin acertar con ninguna situación, estaba en una habitación limpia, muy grande, pero con una ventana amplia. Ahí, por alguna razón, lo invadió un profundo sentimiento de tristeza. Pero Carlitos todavía estaba impresionado por el paisaje que estaba a través de esa ventana, cómo se desdoblaba el paisaje. En ese momento, Carlitos empezó a analizar el mobiliario en donde se encontraba y sorprendido se preguntó si había pasado la difteria, si el doctor Martín lo había podido curar. Lo único que sabía es que se encontraba solo y en un momento, después de reflexionar, se colocó a pensar y dijo, todavía no he probado, todavía no he visto cómo está mi garganta. Y en ese momento lo probó y gritó, mamá, mamá.
En ese momento sintió que alguien le respondía, pero no lo escuchaba por los oídos, sino por el corazón. Esa era la mamá de Carlitos, que en ese momento de agonía todavía seguía sufriendo por él. Todavía sentía esos sentimientos de remordimiento. Carlitos no tuvo tiempo para reflexionar, ya que Eunice entró inmediatamente a la habitación y le dijo: Carlitos, no te preocupes, tú ya estás entre nosotros. Así, terminando el capítulo. Las palabras que podemos resaltar o que resaltamos en este capítulo fue la soledad y el sueño que sintió Carlitos. Todavía tenía interrogaciones, pero se dio cuenta que ese lugar era de descanso y reposo. Pero al final del capítulo nos dejan claro que todavía Carlitos sentía un apego emocional por esa madre que había perdido. Claro, sí, sí. Bueno, aquí nos vamos para el capítulo número 6, que nos habla de cariño y confort. Aquí ya Carlitos, pues se encuentra en una habitación, ¿verdad? De como decir así, como un hospital, donde él está en un proceso de recuperación, después de tener todas esas vivencias en el plano terrenal. Entonces, él dice que lo intrigaban, como todo, varios cuestionamientos se hacían, atormentando al raciocinio. Sabía que tía Eunice había muerto, porque él todavía estaba ahí enfocado de que si estaba muerto, si estaba vivo, que él no se hallaba. Entonces quería tener una respuesta y decía: sabía que tía Eunice había muerto hacía mucho tiempo y yo no me encontraba allí en un cuadro natural. Tocaba mi propio cuerpo, observaba paredes y muebles. ¿Aquello sería morir? Entonces bastó que se formulase todo eso, pero en el pensamiento él nunca habló. Entonces la tía Eunice, que estaba ahí sonreída y con bondad, le dice: sí, Carlitos. Es decir, cuando Carlitos manifiesta eso, nos damos cuenta que a nivel espiritual, pues uno puede observar el pensamiento de otro espíritu, ¿vale? Que es lo que básicamente llamamos aquí algo parecido como la telepatía. Sí, totalmente. Pero a nivel espiritual, la tía, como estaba en un nivel superior a su sobrino, ella podía ver, percibir el pensamiento de él. Y le dijo: sí, Carlitos, tú perteneces ahora entre nosotros. Lo que ya pasamos por la sombra de la tumba. Ya ahí la tía le estaba aclarando a Carlitos dónde se encontraba. Francamente sentí escalofríos y miedo, pero tía Eunice, lejos de enfadarse, observó: Carlitos, cariño, ¿por qué te acobardas? No temas. Tanta serenidad me infundió confianza. Miren, la importancia de las emociones, la serenidad, el estar nosotros confiados de lo que, en dónde nos encontramos, de lo que queremos y hacia dónde nosotros nos sentimos y sabemos cuál es nuestra esencia natural, cuál es nuestra existencia. Y dice: con todos los gritos que yo oía perturbaba mi equilibrio, decía Carlitos. ¿Por qué motivo escuchaba semejantes voces de mamá allí donde no había razón de ser? Un inmenso malestar, dice Carlitos, se apoderó de él. Todos los dolores que yo sentía anteriormente regresaron al cuerpo, ¿ok? Y dice: y comencé a llorar compulsivamente. Tía Eunice comprendió todo y dado muestras de saber todo lo que pasaba en mi interior, me acarició diciéndome: no te asustes, hijito mío, las voces que oyes son realmente tu mamá. Es decir, que aún todavía la mamá de Carlitos no había aceptado las leyes de Dios, no había aceptado de que Dios es el que nos programa nuestra llegada, nuestra ida. Nada pasa sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros no somos conscientes de eso, los dolores, los miedos y demás, pues nos acobijan. Entonces dice ella: las voces que oyes son realmente tu mamá.
que aún no puede comprender la vida. Tú aún te encuentras unido a ella por vigorosos lazos de amor, lleno de apego desvariado y violento. Ten calma y procura distraerte. Dice, miren la importancia de nuestra mente. Nosotros los encarnados, ¿verdad? También debemos de educar, higienizar nuestra mente. Los hábitos mentales nos permiten a nosotros avanzar ante situaciones complejas que en nuestra vida muchas veces hacen alarde o llegan, pero es para que nosotros crezcamos, mejoremos, seamos conscientes de muchas cosas maravillosas de las que de verdad somos portadores. Entonces dice, quise obedecer la orden afectuosa, pero no pude. Nos pasa también a muchos acá, que a pesar de que nos estén estimulando y diciendo, mira, piensa en otra cosa, tranquilízate, a veces es más fuerte los apegos, es más fuerte nuestra inferioridad, que no podemos dar un cambio. Por eso es que todo cambio va lentamente, tiene un proceso totalmente. Entonces dicen, aquellas llamadas que me parecían llenas desde muy lejos, que me parecían llegar desde muy lejos, y mis ansias de volver a ver a mi mamá querida eran demasiado fuertes para que me sintiese liberado en un instante. Oh, pero era horrible. Los gritos maternos se hacían más altos y más fuertes dentro de mí, a medida que yo cedía al deseo de recordar todo, y con eso me volvieron todos los sufrimientos, uno a uno, el dolor en la garganta, la opresión en el pecho y la falta de aire. Entonces, ante esta orientación que nos brinda nuestro querido Carlito, nos damos cuenta el acompañamiento o la relación que existe entre la mente y el cuerpo. Es decir, dependiendo cómo esté nuestra mente, si está equilibrada o está desequilibrada, así nuestro cuerpo o nuestro periespíritu va a sentirse y va a reflejar, exacto, los dolores que estamos padeciendo. Por eso es que hay muchos autores como el doctor Werner Siegel en el libro Amar, Paz, Amor y Autocuración. Él es oncólogo y él habla del poder de la mente. Él dice de que nosotros debemos de higienizarla con meditaciones, la debemos de higienizar con pensamientos positivos, con momentos en silencio, en soledad, que tengamos actividades nuevas que hacer, y eso nos ayuda a nosotros a modificar a los encarnados nuestra biología física, pero también a los desencarnados su proceso vibratorio y todo lo que tiene que ver el complejo periespiritual que ese espíritu tenga. También nos dice que tía Eunice lo ayudó a pensar en la bondad divina para vencer las pesadas impresiones del momento, pero fueron inútiles. Entonces, a pesar de que podamos tener personas a nuestro alrededor que nos digan, Rafael David, motívate, Rafael David, pero la disposición está en cada uno. Cada uno viene siendo el artífice de decir, desde ahora, este va a ser mi nuevo rol, mi nuevo desempeño conmigo mismo. Soy yo el que me voy a autocurar, me voy a mejorar, porque podemos tener toda la ayuda alrededor, pero si nosotros nos negamos a recibirla, pues eso es la voluntad que tiene y la disposición de cada persona. Dice, después de mojarse la frente con agua fresca que había en un vaso próximo, acentuó cariñosamente, no tengas duda, aquí tenemos igualmente médicos dedicados y ya hemos mandado a buscar a un facultativo para atendernos. Entonces, ahora viene el próximo. Las palabras elementable, vimos que es la incógnita que surgió de él y venía desde hace rato con respecto a la muerte y si él estaba vivo o estaba muerto. La respuesta
que dio la tía Eunice con mucha sabiduría, pero también con mucho amor. Y el apego desvariado y violento que vemos que se forma entre nosotros los encarnados. Y es lo que nos lleva a nosotros ante una desencarnación a no aceptar. Y por eso es que vemos en esos lugares donde nuestros seres queridos, eso es la funeraria, y hemos visto a muchos que comienzan a gritar desbordadamente, a no aceptar un proceso natural, pero no, por la ignorancia no sabemos el daño que le estamos haciendo a un ser que tanto amamos. Entonces, por eso la bondad divina, la bondad de Dios, permite que muchos de los seres que han desencarnado no se queden viendo ese episodio que para ellos es desgarrador y que no le aporta nada a su proceso de desencarnación. Más bien lo perturba totalmente, así es. Y dice, resurgimiento de los dolores, penas y desalientos debido al apego desvariado y violento que existe entre Carlitos y su madre. Ya adelantándome un poquito a los próximos capítulos, hay una palabra que se usa, que es el excesivo cariño que se genera en los padres hacia los hijos, en donde por este mismo excesivo cariño se generó lo que sintió Carlitos en ese momento, un resurgimiento de dolores y una desesperación por ver a su mamá. Y la misma, y a lo contrario, el excesivo cariño que tenía la madre hacia su hijo generaba que ésta sintiera un apego excesivo y violento hacia él. Sí, así es, totalmente. Bueno, en este capítulo es el capítulo de los familiares. Mientras Carlitos esperaba al médico, y Eunice fue a buscar a los familiares. Él pensaba que iban a ser varios, muchos, pero solo llegaron dos, que eran su primo Antoñito y la abuela Adelía. Pero esto fue a nivel espiritual. Sí, a nivel espiritual. Ahí se generó un reencuentro, que sería la primera palabra que podríamos ver. En ese momento Carlitos quedó impresionado al ver a la abuela de Elía, ya que no estaba curvada, no estaba enferma ni adolorida, más bien se veía hasta más joven. Y él se preguntó cuál era esa diferencia en cuando estaba encarnada con desencarnada. La expresión de Carlitos fue de sorpresa y felicidad. Ahí le recordó a su hermano Dirceo cómo fue la desencarnación que él presenció en estos dos familiares. Con Antoñito, la vez que lo vio en la cama del hospital y con los ojos dulces, lo cerró y hasta ahí llegó ese momento. Pero con la abuela de Elía, él recuerda que ella era muy cariñosa con él. Ella era muy cercana, siempre dejaba que él pasara todas sus travesuras y todas sus maldadillas de niño. Pero ahí también se acuerda de la vez que la abuela se enfermó, fue llevada al hospital y se enteró de su muerte fue por medio de la mamá. Y aquí hay un ejemplo de la ignorancia que todavía tenían los padres. Los padres, en vez de apaciguar o tratar de explicar a los hijos el proceso de la desencarnación o que siempre va a haber vida después de la muerte, es tanto así que la mamá no dejó que Carlitos y su hermano pudieran ir al funeral para despedirse de su familiar y verlo por última vez. Aquí las palabras resaltadas fueron los familiares queridos que se volvieron a reencontrar, la sorpresa y el cariño y confort que sintieron. Claro. Bueno, nos vamos para el 8º capítulo, son 20 capítulos, vamos por el 8º. El 8º habla acerca del médico. ¿Ah? Así como nosotros aquí tenemos médicos, tenemos hospitales, en el mundo espiritual también existen, gracias a Dios. Entonces, donde nos preparan también y nos ayudan en este proceso que todos tenemos que tener. Entonces, aquí nos hablan del médico, un médico simpático y de buen dispuesto y dispuesto al trabajo. Él saludó cordialmente, como hacen todos los médicos aquí en las clínicas, ¿verdad? Con mucha alegría en la habitación donde se encontraba Carlito y sus familiares. Ok. Dice, me examinó atentamente, me aplicó rayos de luz, accionando un pequeño aparato
que no sé describir, decía Carlitos en el mensaje o en la carta que le comentaba a su hermano. Entonces decía, ese médico me pasó la mano derecha en silencio muchas veces, pero sobre el pecho y la cabeza, observando que de sus dedos se desprendían chispas de luz azulada y brillantes. Nosotros cuando estábamos hablando, yo dije, se parece mucho a la fluidoterapia que se trabaja en un centro espírita. Cuando se pasan las manos, se orienta al paciente y se comienza a hacer una higienización espiritual. Solamente que aquí no se ve la energía. Aquí se siente, pero no se ve. No, pero sí, sí se ve. Sí se ve la energía. No, ahí en el texto sí. Los que son videntes, los que son videntes lo pueden ver. Dice, terminadas esas operaciones llevadas a efecto delatante en todos nosotros, comenzó a conversar, satisfecho y optimista, dándome la impresión de que se hallaba mucho más preocupado en darme ideas nuevas que en remedios. O sea, aquí lo que el médico estaba haciendo era buscando llamar la atención y focalizar la atención de Carlitos en otras actividades que en darles remedios para que él pudiese mejorar, porque acuérdense que el problema de Carlitos estaba en la alteración mental de su proceso de desencarnación. Aquí el médico dice, me preguntó qué profesión yo había elegido en la tierra, que me hubiese gustado a mí estudiar. Y Carlito le había dicho que la aviación le hubiese gustado estudiar. Comenzó a hablarle de un modo tan fascinante sobre el progreso de la ciencia de volar, que me sentí francamente otro, despreocupado de las ideas de molestia y apego inferior al cuerpo físico que abandoné. Aquí el señor cree que podré continuar estudiando aquí. Carlito le pregunta al doctor que si él cree que él puede seguir estudiando ahí en el mundo espiritual, y dice el médico, ¿cómo no? Respondió contento, nadie necesita interrumpir el servicio de la propia educación por haberse privado del cuerpo de la carne, el cuerpo terrestre. Entonces ahí también nos confirman que uno allá a nivel espiritual no es como nos dicen que nos vamos a mirar las estrellas, no. Teniendo en cuenta todo el trabajo que nosotros realicemos aquí a nivel espiritual, estaremos también como conectados con ese proceso que venimos desarrollando aquí en la tierra, sino que allá pues uno entra a estudiar y a seguir ayudando pues a su propia evolución y a todos los que uno deja aquí en el mundo terrenal. Uno nunca se olvida de los seres que realmente uno ama. Entonces, si uno está a nivel espiritual, lo más lógico, como hace la familia de Carlito, es que uno va a estar pendiente en oraciones, en la protección, en la vigilancia de esos seres que jamás se han ido de nuestra alma. Entonces, aquí el médico se despide, ¿verdad? Pero deja muchas inquietudes de alivio, deja muchas inquietudes a Carlito con respecto a que cuando ya se sienta mejor, él puede seguir estudiando en lo que desea. Aquí viene el capítulo que personalmente a mí más me gustó, que es el de la vida. Carlitos todavía sigue en su proceso de recuperación. Todavía estaba luchando en busca de ese equilibrio mental o emocional. El médico lo visitaba 2 veces por semana y Carlitos, ya en un punto, después de un tiempo, acompañado de tía Eunice y la abuela Elia, pudo salir al exterior. Y describiéndole al hermano cómo fue, describiendo los paisajes que él pudo ver. Describía que era un paisaje bello y prodigioso. Y lo que más habían eran flores. Las bandas de aves tenían un plumaje brillante y hermoso. Y se dio cuenta también que las residencias de tía Eunice y abuela Elía eran
de una forma bella y de cooperación con la naturaleza. En el que él más habla o describe es el de abuela Elía, explicando que tenía un jardín de rosas y claveles, pero que también habían otras flores que él jamás había visto en la tierra. Se parecían a margaritas o a rosas, pero con grandes diferencias. También nos dijo que en este capítulo que su primo Antoñito no pasó más de un día con él, ya que él todavía tenía que continuar con sus estudios en el parque y no había necesidad de retrasarlos. En este capítulo podemos ver la recuperación que tuvo Carlitos, ya pudiendo dar sus primeros pasos al exterior, las nuevas experiencias y la admiración a esa belleza rural que se encontraba por el ambiente y el entendimiento o aceptación de la muerte. Abuela Elía, ya en el final del capítulo, le explica que esa belleza que él estaba viendo era muy pequeña comparada con la belleza de los lugares superiores que se encontraban, que ellos todavía están en un lugar muy atrasado, pero que igual así seguía siendo un lugar bello e idílico. Cuando Rafael habla de que este Carlos sale, recordemos que Carlos está en un hospital, ¿verdad? No, está en la residencia de la abuela Elía. Y después se va para la residencia de la abuela Edía. Entonces, cuando él sale de... Él no fue a un hospital. Okay. Desde el inicio estaba en la residencia de abuela Elía. El médico fue el que fue. Okay. Ok, dale, gracias. Ok, entonces, ¿ya? ¿Ya? Ok, vamos. Aquí nosotros vemos las noticias. Este capítulo es el capítulo número 10. Y dice, aquí Carlitos nos manifiesta y nos habla por medio de estas imágenes que él, bueno, ya está en la residencia del abuelo, ¿verdad? Y comienza él a andar en algunos pasillos, algunos lugares, ¿verdad? Y se encuentra emocionado porque ve una foto de su madre, en uno de los cuartos de la estructura de la vivienda. Dice, cuánta nostalgia reposaba en mi corazón. Abracé el retrato de mi madre con ansias. Y yo decía, oh por Dios, a nivel espiritual también tienen retratos de nosotros, de aquellos seres que nos aman todavía y que aún uno se encuentra aquí, como nos recuerdan. Dice, abuela Delia, con todo, aunque tuviese los ojos rasados de lágrimas, me dirigió la palabra con energía endulzada de ternura y dijo, Carlos, no te emociones, recuerda tu necesidad de equilibrio sentimental. Necesitamos colaborar con el médico y para eso recordemos a tu madre con alegría. Lo que nunca la doctrina o nunca nos están diciendo de que no recordemos a nuestros seres queridos, no, sino que los recordemos con alegría para que nosotros no entremos en esa turbación mental que nos afecta nuestras emociones y por ende nuestros comportamientos, nuestra vibración. Dice, la abuela y tía Eunice sonreían también, apreciando mi buena voluntad de obedecer sus recomendaciones, la importancia del autocontrol y la importancia de saber escuchar, de obedecer a aquellos que tienen mayor conocimiento, tanto pues en la tierra, que serían nuestros padres, y a nivel espiritual aquellos que tienen un nivel evolutivo más que el nuestro. Dice, a pesar de mi inexperiencia, procuré modificar el cuadro emotivo, preguntando, abuela, ¿has visto a mamá? Y la abuela dijo, sí, siempre que puedo, esclareció ella sonriente. Entonces, aquí nos hablan de que la abuela sustenta a Carlitos que ella jamás ha olvidado a su madre, que siempre cuando puede la va a visitar y está pendiente a ella. Entonces dice, por eso nosotros aquí en la tierra perdemos mucho tiempo dedicándonos a muchas actividades inútiles. Tenemos que mirar
qué es lo que estamos haciendo actualmente, en qué estamos administrando nuestro tiempo, porque todo lo que hagamos aquí en la tierra, con el tiempo de nosotros trae consecuencias y eso no lo sabemos. Por eso es que a nivel espiritual, muchas veces nosotros sufrimos o no llegamos de la mejor forma al mundo espiritual. Dice, si todos supiéramos ahí en la tierra qué grande y hermoso es la vida, ese pensamiento me llenó de nueva esperanza. Mis sentimientos se elevaron más alto y abrazando a nuestra querida abuelita, indagué, ¿crees, abuela, que yo aún pueda ser útil a mamá? Y la abuela, con admirable alegría, le dice, ¿cómo no, hijo mío? Depende de tu buena voluntad, de tu esfuerzo en los servicios de preparación. Cuando llegues al parque de los muchachos, que más adelante vamos a mirar, no busques el descanso ante el trabajo. Miren lo que nos dice, no busques el descanso ante el trabajo. Y recibirás en breve la alegría de auxiliar, no solo a mamá, sino a muchas personas más. Absorto con la respuesta e interesado en saber más de mi nuevo ambiente, hice interrogaciones en cuanto al paradero del abuelo Antonio y de tío Álvaro. Pero aquí les cuento que la tía de Carlitos y la abuela se pusieron tristes. No le quisieron dar detalles a Carlitos. Miren la prudencia que tienen estos dos seres ante un comentario que saben que le puede afectar a Carlitos, una por su nivel evolutivo, otra por el estado emocional que él estaba viviendo. Quisieron ser prudentes y lo único que le dijeron fue que ellos aún no podían llegar al lugar donde ellos se encontraban. Aquí, en este capítulo, podemos ver algunas palabras destacadas como nostalgia en la encarnación, control emocional, charlas sobre la tierra y los seres queridos aún encarnados y la experiencia de los planes espirituales. Vamos para la 11. Bueno, el capítulo 11 en oración. En este capítulo, Carlitos se encontraba todavía en el proceso de sanación. Mientras que Carlitos seguía en la mejoría, este permanecía al lado de abuela y de Eunice. Carlitos admiraba el lindo resplandor de la luna que iluminaba el jardín. Y en un punto, la abuela, Aelia, lo convidó a la oración. Le dijo que ya había llegado el momento justo. Se reunieron alrededor de la mesa y transcurridos algunos minutos, Eunice le pidió a Carlitos que por favor tuviera buenos pensamientos. Y así empezó la oración. Eunice fue la que la dio y rogándole a Jesús, pidiéndole que los amparara y esclareciera en todo momento. Terminada la rogativa, un espejo que se encontraba próximo se iluminó y de ahí surgió la imagen de una señora encantadora y hablando con ellos, Carlitos quedó súper sorprendido y con la admiración todavía presente intentó entender lo que decía la señora. Lo único que Carlitos pudo afirmar fue que sentía efluvios de paz y de buena energía, aumentando mucho más la esperanza de Carlitos. Después de la conversación, Eunice le dijo a Carlitos que 2 veces por semana espíritus superiores los instruían para la mejoría y del proceso espiritual. Así terminando el capítulo. Y ahí podemos ver las imágenes. Bueno, en la primera imagen podemos ver cómo una persona está en la oración y demostrando que la oración no solo es en iglesia o alrededor de la familia, sino que la oración es un medio de comunicación de nosotros hacia Dios y de que un momento de reflexión. En la siguiente imagen podemos ver los espíritus superiores y la admiración que tienen los espíritus inferiores hasta a ellos y el respeto. Y en la última imagen podemos ver a Carlitos, pues, con la admiración, con la sorpresa que tenía.
Y de eso es lo que trataría el capítulo, de la paz y la felicidad que este mismo es. Exactamente. Bueno, nos vamos para el capítulo número 12, el parque. El parque, aquí todavía sigue una descripción maravillosa acerca del lugar donde Carlitos va a ir a estudiar, se va a ir a preparar, va a entrar en ese proceso de conocimiento, de adquisición de conocimientos. Aquí nos dicen, aquí vemos la primera imagen, Carlitos con la tía Eunice van en el camino, ¿verdad? Un camino muy hermoso del campo, lleno de mucha naturaleza. Luego ya ingresan al parque, ahí podemos ver unas imágenes que son extraídas algunas de la película Nuestro Hogar de Andrés Luis, ahí para poder tener como una idea, que es como una película que sustenta y nos lleva a orientarnos con respecto a la realidad espiritual. Si nosotros sabemos eso, si nosotros sustentáramos ese conocimiento aquí en la tierra, nos fuéramos un poco más preparados para ese hermoso lugar de donde somos realmente. Entonces, aquí dicen Carlitos que la viña se dedicaba casi exclusivamente a los trabajos de reeducación de niños y niñas, es decir, a los niños y a las niñas no los desampara, a los adolescentes tampoco. Todos vamos a lugares dependiendo de nuestro nivel evolutivo, procedentes de la tierra, pero que estos jóvenes en la mayor parte permanecían internados en el parque, solucionando sus propios problemas. Más informó también de que solamente después del indispensable aprovechamiento espiritual, los niños pueden volver a la tierra o buscar esferas superiores. Dijo que todos los pequeños que mueren en el mundo son obligados a transitar por aquí, ya que existen niños de grandes virtudes, las cuales están libres de cualquier actividad de rectificación. No obstante, la mayoría de los niños que llegan de la tierra son portadores de pequeños vicios, reclamando cuidado y enseñanza. Ojo con eso porque es una advertencia, una orientación muy hermosa que nos da Carlos a nosotros los padres, ¿verdad? Con respecto a la educación que le brindamos a nuestros hijos. No ceder a todos los caprichos infantiles que ellos tienen. El amor, ser ayudando a su progreso evolutivo, los lleva a ellos a perfilarse, a que sus virtudes sean como una luz para ellos en este hermoso planeta Tierra. Yo siempre he dicho que el planeta Tierra es divino, es precioso. Es un planeta donde nosotros podemos adquirir mucho aprendizaje, mucha información valiosa para nuestra evolución. Entonces, Carlitos también nos dice, mientras tía hablaba, yo me puse rojo de vergüenza, recordando la pereza y la vagancia que a mí me gustaba tanto. ¿Dónde? En la tierra. Nosotros, los niños y los adultos, tenemos que estar muy preparados, tenemos que mirar bien lo que nuestros hijos están haciendo, porque la pereza y la vagancia no son una respuesta o no nos ayudan a nuestro progreso y más a los jóvenes en su proceso evolutivo. Dice Carlitos, fui confiado a la asistencia de un santo viejecito que se encarga de los niños recién llegados aquí. Como no me encontraba aún suficientemente seguro de mí mismo, descansé varios días a distancia del esfuerzo más activo. Aquí Carlos nos muestra la descripción del lugar, de lo que vio allá, y dice, identifiqué una gran abundancia de flores, lo que ahorita Rafael David decía en el capítulo anterior. Muchas son diferentes a las que conocemos en los jardines terrenales,
y algunas de ellas tienen las propiedades de retener la luz, miren qué bonito, del día, pareciendo de noche pequeñas estrellas radiantes, caídas del cielo. El viento suave está siempre impregnado de aroma y no existe un solo edificio sin flores a su alrededor. Eso me hace recordar cuando uno está aquí en Valledupar y observa a su alrededor flores, las casas hermosas, entonces árboles por todos lados, eso es encantador. Entonces dice, el parque está subdividido en diversas escuelas. Aquí colaboran muchos profesores y profesoras. Hay tantos niños aquí que aún él dice que no puede calcular el número exacto de todos ellos. Él hace un bosquejo muy hermoso acerca del lugar donde se encuentra y ahí podemos rescatar el suave encanto que él tiene al observar un paisaje tan maravilloso, el transitar y el cuidado que tienen ahí con respecto a los nuevos seres que llegan al lugar que se le da el nombre del parque. Seguimos con el siguiente. Bueno, el capítulo 13, compañeros. Después de ser apto para la nueva tarea, Carlitos pasó a formar grupo con otros 28 alumnos, todos recién llegados de la Tierra. Así empezando las lecciones. La mayoría permanecían en la misma posición de lucha mental en la que se encontraba Carlitos. Las nostalgias del antiguo hogar y los apegos y los recuerdos de esos seres queridos hacían que el dolor en esas pobres almas o espíritus se les generara una afectación. Pero Carlitos, por las enseñanzas de tía Eunice y abuela Elía, pudo controlarse. Ese mismo día que todos empezaron la clase, cuando el profesor marcó el recreo, Abelardo, el espíritu más joven, empezó a llorar en la salida. El Miguelito, que era el espíritu más veterano del lugar, lo entendió y explicando que entendía sus sentimientos de nostalgia. Y viendo que todos se encontraban decaídos, dijo que no iban a lograr nada, pareciendo inconformes, que millares de niños pasaban por esas mismas pruebas, pero que no tenían ellos el derecho de sentirse así abandonados, y recordándoles que ninguna batalla se puede ganar sin el valor moral. También afirmándoles que los mismos seres queridos por los que están llorando, tarde o temprano van a ir a ese lugar y se van a reencontrar. Por eso tenían que estar lo mejor preparados posible. Bueno, enseñanzas, este capítulo número 14. Aquí, pues, Carlos nos habla acerca de el método de trabajo que tienen los docentes allá para, pues, trabajar con los estudiantes. Y dice Carlitos que el trabajo que hacen a nivel espiritual es muy parecido al trabajo que se hace aquí a nivel terrenal, ¿ok? Entonces eso nos lleva a tener un bosquejo de que, bueno, nuestros hijos siguen siendo preparados, atendidos por seres maravillosos, dotados de amor. Entonces eso nos genera confianza. Y dice, los desarrollos de los trabajos escolares se llevan a cabo de esta manera. Allá tienen materiales didácticos en gran cantidad variadas, inclusive libros y cuadernos de ejercicio, algo que nos parece a nosotros será real, pero la verdad es que sí. Dale, las manifestaciones espirituales nos sustentan esa vida más allá de lo que nosotros creemos que no es cierto, porque es solamente nuestro ego, nuestro orgullo, que nos lleva a nosotros creernos que somos los únicos que habitamos este gran universo. Y que después de la vida no existe absolutamente nada. Entonces, retomando aquí las enseñanzas, Carlitos nos vuelve a reiterar. Sí siguen todas las actividades en la escuela. El sistema de acción de los profesores fue algo que me encantó. Dice, ellos allá no solamente enseñan, sino que cuidan, confortan y orientan. Es decir, están constantemente motivando, ayudando con el amor a todos esos niños, a todos esos seres que están en un proceso y en un trance complejo.
Es lo mismo que al leer este libro no, me motivó Carlos a seguir trabajando con esa pasión, con ese amor, con esos valores que yo deseo trabajar en mí, deseo comenzar a generar para que todos los hermanos que lleguen a uno pueda tratarlo y aprender a tratarlos con amor. Pero sabemos que eso pues empieza por uno mismo, luego en el hogar y luego con las demás personas. Pero ese ejercicio constante de trabajar en el amor, en la paciencia, que si nos volvemos otra vez y nos reinventamos y otra vez volvemos a trabajar y a empezar, esos ejercicios nos llevan a fortalecer esos valores que cada uno de nosotros desea sembrar y desea que germinen como árboles frondosos, dando frutos maravillosos, que los que se acerquen a nosotros puedan coger esa fruta y poder sentir que están saciando ese hambre, esas incógnitas, ese desafío que llevan en su proceso evolutivo, como nos pasa a todos. Entonces, dice, me encuentro, por ejemplo, dice Carlito, en un curso de buen comportamiento y rectificación sentimental. Imagínense eso. O sea, hay cursos allá de buen comportamiento y de rectificación sentimental. Y yo decía, eso es para que nosotros aquí en la tierra comencemos a trabajar, a motivar, ayudándonos y ayudando a muchos jóvenes y niños que necesitan de estos cursos para poder crecer. No solamente debemos de ayudarlos a crecer intelectualmente, sino también moral. La parte moral los va a ayudar a nosotros como ayudar a volar, como hace el avión. El avión para poder volar necesita de 2 alas. Entonces nosotros para poder volar necesitamos del ala intelectual y del ala moral. Entonces aquí nos dicen, no nos perturban con revelaciones prematuras, ni con demostraciones susceptibles de alterar el equilibrio de nuestras emociones. Dice Carlitos, que así hacen los docentes, toman como punto de partida las experiencias que ya adquirimos y nos ayudan a desarrollarlas gradualmente, sin herirnos los raciocinios más agradables. Dice aquí él que allá pasan largas horas aprovechando bajo interrogaciones el proceso de crecimiento de esos niños con algunas preguntas, y es, ¿qué pensamos acerca de Cristo? ¿Cómo recibimos los favores de la naturaleza? ¿Qué hacemos de la vida? ¿Cuáles son los objetivos de nuestro esfuerzo personal? ¿Qué concepción alimentamos relativamente al tiempo y a la oportunidad? ¿Cuáles son las directrices de nuestros pensamientos? ¿Estaremos utilizando para el bien los instrumentos y las posibilidades que el Señor de la vida nos confió? Miren esas hermosas preguntas que allá comienzan a realizarle a los niños y ellos tienen que comenzar a efectuar su propia respuesta. Qué rico que nosotros aquí ya hemos leído y estamos ahora compartiendo estas grandes enseñanzas, la tomemos y en el silencio de esas 4 paredes de nuestro cuarto, donde podemos estar con nosotros mismos y con Dios, darle una respuesta que nos va a ayudar a nuestro proceso evolutivo, como a Carlos le ha ayudado. Entonces, en esta podemos ver las imágenes, Carlos muy atento a su proceso de aprendizaje, y aquí vemos orientación, las palabras clave, aprendizaje espiritual y renovación. Seguimos. Bueno, y capítulo 15, trabajo. Después de las edificantes lecciones del capítulo pasado, Carlos y sus compañeros son llevados a un gran taller, donde empiezan a trabajar la composición de un material. Esto es para los jóvenes de estado superior y de esa forma atienden las obligaciones con un inmenso provecho, porque así cumplen el deber que les corresponde. Zacarías, uno de los alumnos más decididos, le preguntó al profesor si
todos trabajan como ellos. Y él les respondió que cómo no. Si así destruyendo la ilusoria ideología de que después de la muerte o la desencarnación llegaría el descanso eterno. Y eso no está más lejos de la realidad. Después de la muerte sigue el estudio y sigue el trabajo. Así, agregando a Carlos, que a propósito, muchos de esos niños que acaban de llegar llevaban la mayoría con una gran cantidad de vicios, ya al excesivo cariño que se habló en capítulos anteriores, y estos eran esclavos de esto. Carlos, recordando y reflexionando los mismos errores que cometió cuando él mismo estaba encarnado. Asimismo, el profesor terminó y concluyó diciendo que los que no trabajaban eran o malos o ingenuos al pensar eso. Las palabras claves son el servicio, la preparación, el deber y la exhortación. Aquí hay algunas preguntas y es, ¿todos trabajan como nosotros después de la muerte del cuerpo? Es que volvió a decir el compañero tímido, nos enseñaron en la tierra que después de la muerte solamente encontraríamos el descanso eterno, la ilusoria ideología que había dicho hace un momento. Y esto es lo último que dijo el profesor, solo los malos y los indiferentes buscan medios de huir al trabajo, que el servicio no es concedido como la verdadera bendición de luz y paz. También él colocó un ejemplo que es la imagen de Jesús, cómo fue por medio de su padre José que lo inculcó en el taller a trabajar y a ir aprendiendo nuevas cosas y nuevas lecciones y mejorar como espíritu y como ser. Así es. Bueno, seguimos con la otra diapositiva y el otro capítulo que es organización institucional. Este es un capítulo muy importante para nosotros y para todos los jóvenes y los niños, porque yo siento que este es un libro que no solamente es para los niños, sino para todos nosotros también los adultos. Y quiero que le escuchemos con mucha atención. Aquí dice Carlitos, que le explica a su hermano que si él quiere saber que su primo Antonito se encuentra con él, y dice, los dos respiramos el mismo aire, tan bonito, pero estamos en lugares distintos, ya por el nivel evolutivo. Entonces dice, acuérdate que Antonito era un niño que obedecía a sus padres, que los escuchaba, era un niño que no desperdiciaba el tiempo, que trabajaba constantemente. Entonces, y recuerda que yo era perezoso, decía Carlitos. ¿Ah? Lo voy a decir más puntualmente porque a mí me encantó. Dice, Carlitos decía, hacía cuestión de cultivar la pereza. Me gustaban los bollos. ¿Ah? Pero imagino que no como los bollos aquí en Valledupar. Sí. Sí, totalmente. Él reconocía, decía, me gustan los bollos, el café con leche, los refrescos, la bicicleta, mis canicas, pero nunca supe el precio ni el esfuerzo que todo eso costaba a mamá y a papá. ¿Qué ocurre? Muchos de nosotros, me incluyo, a veces cuando nos educan, nuestros padres, ¿verdad? Nos brindan muchas cosas y uno está, oh por Dios, como si uno fuera el rey del mundo, ¿verdad? Y eso es una equivocación. Ahora que soy mamá, ¿verdad? Con mis dos hijos hermosísimos y aprendiendo a amar, porque yo digo, yo soy mamá y el ser mamá me ha ayudado a mí a aprender a amar. Cuando ahora veo a mis hijos, ¿verdad? Y leyendo esto, nos da la connotación de que uno debe enseñarle a los hijos cómo uno se esfuerza para poder compartir con ellos las regalías o lo que uno recibe de ese trabajo arduo que constantemente uno está realizando. Entonces yo me acordaba y hace poquito compré un pan de esos hawaianos que venden aquí en esta ciudad tan hermosa, Valledupar. Yo me acuerdo que mi papá también compraba pan hawaiano para la casa. Entonces, allá mi mamá dividía el pan hawaiano. Y yo aquí dividí el pan hawaiano para que pues todos pudiésemos comer, mis hijos y yo.
hay un pedazo del pan que es la cola y es la que queda sin el jamón, sin la piña. Entonces yo lo coloqué y uno siempre al hijo, uno dice, coge el pedazo del pan. Entonces ellos cogieron, claro, como yo hacía. Cuando yo niña, yo cogí el pedazo de pan donde había más jamón, más queso, más piña, y yo peleaba por eso, porque para mí era un derecho siempre escoger lo mejor. Dale, ahora que soy mamá, yo cedo, miren, cedo, ¿verdad? Pero ocurre algo. Mis hijos a veces me comentan y me dicen, mamá, no, pero toma esto. Y yo le digo, no, ustedes coman. Y yo recordaba a mi madre cuando ella cogía el último pedazo del pan. Y yo decía, bueno, yo aquí tengo suero, ¿ah? Y qué rico, pan con suero delicioso. Pero yo misma hacía mi estímulo y evoqué un recuerdo muy hermoso con respecto a mi mamá y que uno como madre, por eso es que dicen que el amor que se asemeja al amor de Dios es el amor de madre. Entonces por eso es que digo que ser mamá es algo maravilloso, pero para eso hay que tener una construcción mental, biológica, emocional, porque traer hijos así como así no es lo conveniente. Entonces aquí podemos ver que Carlitos hace un paralelo, en la diapositiva lo podemos ver, entre Antoñito y él. Dice que el nivel de aprendizaje de Antoñito era viejo porque era bondadoso y obediente. Y el de Carlito era un nivel nuevo de la tierra. Dale, existen muchas divisiones para los niños y niñas por separado. Algunos son los débiles, ignorantes, enfermos, sin ninguna preparación espiritual. Esas divisiones las hacen en el mundo espiritual. Entonces aquí dice, un adolescente se debe trabajar sin la vanidad, pero sí con firmeza, trabajador y muy perseverante. Eso es lo que debemos nosotros como padres irle brindando bajo orientaciones claras, muy precisas y claro, lo que nos brinda la doctrina espírita para compartirlo con nuestros hijos. Aquí vemos las palabras clave, tendencias, secciones, defectos a corregir y la firmeza. Seguimos al siguiente. El siguiente capítulo, el capítulo número 17, conciencia. En este capítulo, Carlos afirma que jamás pensó que un niño perezoso pudiera hacer tanto daño, recordando en ese momento a Vichantino, el gato de doña Susana, el mismo gato que Carlos mató. En las aulas del parque, a medida que Carlos daba la clase de derechos humanos, recordó nítidamente el momento que cometió ese crimen y afirmando que el conocimiento de nosotros mismos delante del universo y la vida le parece una luz muy fuerte y que esa luz fuerte invade en esos recuerdos íntimos, dando una claridad a ese misterio gigante. Después de eso, los recuerdos de Vichantino pasaron a su imaginación claramente y con movimiento, haciendo que él lo viera por todas partes, mientras estudiaba, mientras se encontraba en recuperación en las secciones y en el estudio, hasta que un momento no pudo más y gritó. Todos sus compañeros se asustaron y voltearon hacia él, pero el profesor, que sabía todo, se había dado cuenta de lo sucedido, lo abrazó de una forma paternal y le preguntó, ¿por qué mataste a ese gato trabajador e inocente? Nunca te hizo ningún mal. Carlitos le pidió al profesor que se apiadara de él. El profesor lo que hizo fue que colocó sus manos encima de él y empezó una oración, así aliviando la conciencia de Carlitos. Aquí, en las palabras subrayadas, podemos ver la conciencia que es lo que el centro del capítulo y la claridad que sintió Carlitos después de recordar ese crimen. El perdón y el arrepentimiento que Carlitos buscaba después de la muerte o el homicidio que hizo hacia ese gato. Sí, yo recuerdo cuando leíamos este capítulo, algo que nos pasó cuando Rafael David era pequeño. ¿Te acuerdas que las hormigas? Había algo que le gustaba como jugar con las hormigas y de repente como, sí, las mataba. Y yo le decía, no, ¿cómo tú vas a matar las hormigas? Eso no se mata. Y fue un proceso que se fue adquiriendo porque él le causaba curiosidad, pero y venía y cogía las hormigas. Tsunami. Y él decía, tsunami. Y yo le decía, no. Y comencé a explicarle constantemente tanto que ellos ahora dicen, mamá, una hormiga, no hay que pisarla.
Entonces, yo cuando voy caminando aquí en Valledupar hay mucha naturaleza y la conexión con la naturaleza es maravillosa. Y cuando yo voy caminando veo muchas las hormigas que van con hojas y van así, yo digo, bueno, ya van trabajando, no piso aquí, piso allá, y es un deleite que uno mantiene con la naturaleza y que te lleva a vibrar en otra dimensión, ¿ok? Entonces, ahora nos vamos aquí con lo que respecta a la reparación. Carlito, ¿cómo entra a reparar ese comportamiento necio, ignorante acerca del amor hacia las criaturas que nos rodean? Y es un proceso muy bonito que aquí podemos ver por medio de las imágenes. Carlitos hace consciente, porque es lo que explica el profesor, Carlitos, debes hacer consciente el error. Dice, aprovecha la enseñanza. Este capítulo lo tomé para mí, ¿vale? Uno debe, cuando uno lee, uno tiene que tomarlo para sí. Yo dije, aprovechar la enseñanza. Ya después de una situación compleja, uno lo que tiene que hacer es eso. Y la experiencia que viviste, dando el posible cariño a los animales, que son igualmente criaturas de Dios, en marcha progresiva para el perfeccionamiento, como todos nosotros. Me exhortó a renovar los recuerdos de aquella hora con oraciones fervorosas y sinceros propósitos de no destruir nunca más la vida de los seres frágiles e inofensivos de la creación divina. ¿Cuántos nosotros, y ahora sí vamos a hacer como un análisis hacia nosotros mismos, no solamente destruimos afuera, sino que primero nos destruimos a nosotros mismos? Entonces debemos de ser conscientes lo maravilloso que somos. A pesar de que aquí este gran libro lleno de mensajes maravillosos nos puede orientar acerca del cuidado de los animales, también nos habla del cuidado acerca de sí mismo. No podemos dar lo que nunca hemos venido trabajando ni lo que nunca tenemos. Entonces, aquí vemos en una imagen, la primera imagen, que Carlitos entra en una oración, escuchando la oración, escuchando la orientación que el profesor le dijo. También él entra a no estar desocupado. Esos tiempos de ocio a nosotros ni aquí en la tierra nos sirven. Por eso es bueno el estar siempre ocupados, ¿vale? El ser amable y ayudar al prójimo, como vemos aquí a dos niños, uno amarrándole los cordones al otro, nos ayuda a nosotros a trabajar en el bien, ir mejorando. Y por ende, Carlitos también en las horas vacías tenía más contacto con la naturaleza, ayudando a los árboles, regándole agua, ayudando a los animalitos. Él entró, como dice uno, en un proceso de madurez, asimilando el error, pero reestructurándolo para ir avanzando. Y aquí, en el que se podría decir que sería el último capítulo, ya que el siguiente capítulo son las conclusiones, Carlitos recibió un premio que significaría mucho para él. Trabajó con esfuerzo y todas las horas de recreo las invirtió en la protección de animales. Cada vez que terminaba, seguía estudiando para mejorar su futuro. Muchos muchachos de su clase fueron promovidos, entre los que se encontraban él, además de recibir una bonita medalla de la buena voluntad. Ese mismo día, el profesor lo abrazó y le dijo, puedes pedir lo que quieras. Carlitos tenía el profundo deseo de volver a ver a su mamá, a su papá y a su querido hermano Dirceo. Al día siguiente, Carlitos recibió la notificación de que sí los podría ver, pero no como él creía. Todavía no tenía la fuerza suficiente para verlos de la forma en el plano terrenal. Lo que sucedió fue que tía Eunice lo acompañó a una sala donde una mensajera traía a la mamá, una señorita muy bonita y muy elegante. Cuando la mamá vio a Carlitos, no tuvo más que otra reacción que abrazarlo y besarlo. Se quedaron abrazados la mayoría del tiempo.
hasta que en un punto la mensajera le dijo, ya fue suficiente, hijo. Recuerda que la alegría también puede afectar a los que todavía se encuentran encarnados, haciendo que se llevaran a la mamá de Carlitos. Carlitos, lo último que le escribió a su hermano Dirceo fue el mensaje de que la bondad de Dios no separa las almas para siempre. Hermoso. Así es. Bueno, ahora nos toca la conclusión. Yo aquí con ustedes me voy a atrever a leerla porque es que no le quito ni le pongo nada. Es una conclusión maravillosa que nos va a llevar a nosotros una reflexión para poner en práctica. Dice Carlos aquí, se está despidiendo ya de su hermano Dirceo y dice, Dirceo, hermano mío, que debo terminar esta carta. Te envío un afectuoso abrazo, esperando que mi experiencia pueda ser útil a tu corazón. No te creas dentro de la vida como alguien que nunca prestará cuenta de los actos más íntimos. Todo lo que practicamos, Dirceo, permanece grabado en el libro de nuestra conciencia. El bien es la sementera de la luz, portadora de cosechas sublimes de alegría y paz, mientras que el mal nos ennegrece el espíritu como la tinta oscura que mancha los blancos cuadernos escolares. Escucha la palabra esclarecedora de nuestros padres. Miren, los primeros amigos que la bondad divina colocó a las puertas de nuestra vida terrestre. Y nunca desprecies los buenos consejos recibidos. Nuestra naturaleza casi siempre reclama ternura y comprensión de los que nos rodean, pero nuestra necesidad de preparación espiritual exige lucha y contrariedad. No siempre aprendemos lo necesario, recibiendo demasiadas caricias. Por eso mismo, en la mayoría de las ocasiones, necesitamos del socorro de advertencias más fuertes. No seas, pues, rebelde a la orientación del hogar. En resumen, Dirceo, y yo le diría aquí en resumen para todos, sé bondadoso, fraterno, aplicado en el estudio y en el trabajo. Conserva amistad sincera en los libros. Hazte amigo servicial de todas las personas, aun cuando no puedas ser comprendido inmediatamente por ellas. No seas incrédulo de la buena simiente, aunque la germinación sea tardía. No maltrates ni persigas a los animales útiles o indefensos. Es muy lamentable la actitud de todos aquellos que convierten la vida terrena en un instrumento de perturbación y destrucción para los más débiles. Sé bueno, Dirceo, profundamente bueno, sincero y leal, y cree que todos tus actos nobles serán grandemente recompensados. Ahora, mi querido hermano, debo de terminar. Besa a mamá por mí y va a papá. Estoy seguro de que un día nos reuniremos de nuevo en el gran y bendito hogar sin lágrimas y sin muerte. Hasta entonces, conservemos por encima de todos los dolores e inseguridades. Nuestra fe vive en Dios y nuestra suprema esperanza en el destino. Adiós. Entonces, bajo estas conclusiones podemos darnos cuenta tanto progreso, tanta maravilla que nuestro querido compañero Carlitos, tan solo de 14 años, nos manifestó
bajo un caudal lleno de emociones. Nuestro amigo, hijo, compañero, Rafael David, aquí va a compartir con nosotros una oración que escribió el autor y que está sustentada en este libro. Ya como oración final, queríamos dejar esta oración que parece un poema extraído del libro Jardín de Infancia del Espíritu Juan de Dios, recibido por el medium Francisco Cándido Xavier. Señor mío, sabio de los sabios, Padre de toda la creación, pon la dulzura en mis labios y la fe en mi corazón. Sol de amor que me conduce en la vida en que me agasajo. Llena mis ojos de luz y mis manos de trabajo. Dame fuerzas en el camino para luchar y vencer, transformando todo espino en flores de mi deber. Padre, no te olvides de mí. En las bendiciones de la compasión, guárdame en tu corazón de paz y de amor. Sí. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos los presentes. Señor Abel, gracias a todos los que están por allá. Bueno, qué hermosa sorpresa conocerlos a Magdalene y a Rafael. Ha sido un deleite esta relatoría y bueno, este sí es un libro que nunca he leído y que pues me estimula con esta charla, me estimula mirarlo, repasarlo, detallarlo. Así que muchas gracias a ustedes por su tiempo, por su dedicación. Y no sé si terminamos ya o quieren hacer una oración final o suficiente con esa. Queremos hacer otra oración, pero también antes de la oración queremos agradecer, para empezar, a Dios, que fue el que nos permitió estar aquí, a la Fundación FUNMEDA, al señor Benjamín por permitirnos el espacio y a la señorita que nos hizo las presentaciones, la señorita Paula Acevedo. Entonces queremos dar gracias y ahora sí mi mamá va a hacer la oración. Ok, la hago yo. Okay.